Ya estamos de regreso aquí en Más Positivo. Seguimos en nuestro programa y tenemos la visita de Pablo Contreras, nuestro abogado panelista de Juris Maule, con quien vamos a estar conversando durante esta jornada sobre procedimiento penal. Así que le damos la bienvenida. Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos respecto a este tema que nos traes preparado el día de hoy, procedimiento penal. ¿A qué nos referimos por causas penales principalmente? Ya, a ver, las causas penales son todas aquellas en las que se cometió algún tipo de delito o se está investigando la existencia de un delito. Normalmente la gente tiene bastante contacto con las causas civiles, de familia o laborales y más o menos tienen una estructura similar. Normalmente la gente entiende que una causa comienza con una demanda, que probablemente si yo soy el demandado me van a notificar o que yo voy a tener que notificar, vamos a ir a una audiencia, eso es lo que la gente, que es la audiencia preparatoria, si no llegamos a acuerdo, una audiencia de juicio, es lo que tradicionalmente la gente que ha tenido más contacto con los tribunales entiende por un juicio. Pero el proceso penal es totalmente distinto, tiene una estructura distinta y funciona bajo una lógica diferente. Entonces, cuando la gente enfrenta un proceso penal, ya sea porque es víctima en el proceso penal o porque es imputado dentro del proceso penal, no entiende muy bien en qué está, cuándo comienza, me llamó la fiscalía y en qué estoy, está en el tribunal o no está en el tribunal, o me están investigando pero todavía yo ni siquiera he pisado un tribunal. ¿Por qué pasa eso? Entonces, la idea es un poquito explicar cómo funciona el proceso penal y cuál es el rol que también tienen las víctimas dentro de este proceso, que es bastante limitado en realidad. Entonces, vamos a distinguir en lo que se pueden denominar 3 etapas del proceso penal, que no siempre vamos a llegar a la última, así como vamos a ir viendo. La primera etapa, vamos a tratar de verlo con los términos lo más coloquiales posibles para que la gente pueda entenderlo. A lo mejor no, algunos términos no van a ser tan jurídicos, pero va a ser la forma más sencilla de entender, porque el proceso penal tiene mucha terminología, y esa terminología hace que la gente no entienda muy bien cómo funciona o qué es cada cosa. Bueno, la investigación, el proceso penal comienza siempre a través de una denuncia que puede hacer una persona a cualquiera de las policías o directamente a la fiscalía, o también a través de una denuncia que puede hacer incluso un tribunal. Es decir, si en el conocimiento de una determinada causa un tribunal se da cuenta que puede existir un delito, puede remitir estos antecedentes y enviarlo al Ministerio Público. Es decir, la regla general es que va a haber una denuncia. A mí me pasa algo como víctima, hago la denuncia a Carabineros, llamo a Carabineros, voy a Policía de Investigaciones y esa denuncia que yo voy a hacer se va a canalizar y se va a enviar a la Fiscalía, ¿ya? También puede ocurrir una situación un poquito más distinta, y después lo vamos a abordar en más detalle, que comienza por una querella y no por una denuncia. Una querella básicamente es lo que entendemos por demanda, pero en el proceso penal, donde yo ya no voy ante las policías a decir, mire, me pasó esto y por ende quiero que se investigue este delito, sino que yo voy directamente al juez de garantía e interpongo esta suerte de demanda, que es la querella, y explico todo lo que me pasó, en contra de quién estoy interponiendo esta demanda, cuál es el delito que yo estoy diciendo que existió y cuál es la pena que tiene asociada a ese delito. Y posteriormente a ello, esos antecedentes son enviados a la Fiscalía. Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué a la Fiscalía? Si en realidad cuando yo hago una denuncia quiero que esto se condene y lo lleve, en este caso, un tribunal. Lo que pasa es que en nuestro país la investigación y persecución de los delitos, salvo excepciones muy puntuales que después también las vamos a tocar, recae necesariamente en la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía es quien investiga el delito a través de las policías, es decir, por Carabineros e investigaciones, y luego tramita ese delito para perseguirlo. ¿Qué significa tramitarlo? Es hacer todos los pasos necesarios dentro del proceso penal para aplicar una condena a aquella persona que la Fiscalía estima que es la persona que cometió ese delito, ¿ya? Entonces, en el fondo, los delitos o las causas que yo denuncio van a partir siempre de algo que se llama la investigación, y una investigación desformalizada. ¿Qué significa esto? Yo interpongo mi denuncia, en este caso Carabineros o Policía de Investigaciones, que es lo más común, así inician el 90% de las causas. A la Fiscalía le va a llegar esta denuncia y la Fiscalía la va a recibir, la va a leer primero. Si los hechos que se están relatando son delitos, porque ojo, no todos los hechos que yo pueda denunciar necesariamente van a ser delitos. Yo puedo denunciar que una persona me molesta, que me acosa, pero el delito de hostigamiento, por ejemplo, en nuestro país no existe. Que ojo, que es algo por lo que muchas personas preguntan, esta persona me persigue, me dice tales cosas, pero le ha pegado, no, le ha amenazado, no. En el fondo no hay un delito que lo tipifique. Entonces, eso es lo primero que va a revisar la Fiscalía. Si es un delito los antecedentes que estoy recibiendo o no.
Luego de eso, lo que va a hacer la Fiscalía, una vez que ya considere que existe un eventual delito, va a investigar. ¿Qué significa eso? Va a despachar diligencias a las policías, por ejemplo, para que tomen la declaración de la víctima, para que tomen la declaración de posibles testigos, para que recaben pruebas como, por ejemplo, registros fotográficos o videos que pueden haber en el lugar donde ocurrieron los hechos. Otro tipo de pruebas dependiendo del tipo de delito, por ejemplo, periciar una determinada prenda, hacer análisis de sangre. Obviamente esas diligencias van a depender de la naturaleza del delito que se está denunciando. Entonces aquí ya estamos frente a lo que se denomina la investigación. Pero esta es una investigación desformalizada. ¿Por qué es desformalizada? Porque todavía no hemos pasado ante un tribunal. Es decir, la Fiscalía está reuniendo evidencias para saber si existe o no existe ese delito. Es decir, para aquellas personas que se enfrenten a un proceso penal y están en una investigación que todavía no llega ante el juez de garantía, no significa que la Fiscalía está convencida de que ustedes son culpables, sino de que recibió una denuncia, la Fiscalía tiene la obligación de investigar y recabar todos los antecedentes para determinar la existencia o no de un delito. En esta etapa, ustedes pueden asesorarse por un abogado. Ustedes, en caso de que sean sindicados como los autores de un delito... Imputado en este caso. Mira, todavía no son imputados. Todavía no son imputados. Sí, a pesar de que las policías normalmente les dicen imputados. ¿Por qué? Porque cuando esto pasa al tribunal, se produce algo que se llama la formalización de la investigación. Recuerda que hablábamos de una investigación desformalizada, es decir, Fiscalía está reuniendo antecedentes para saber si existe o no un delito y si este delito de la persona a la que estamos diciendo que es realmente culpable. Entonces la Fiscalía se puede encontrar con dos situaciones, con que de la reunión de los antecedentes o no hay delito, o la persona que se indica como culpable no es culpable, o no hay ningún antecedente de que esa persona haya cometido ese delito. Lo que no significa que la persona sea inocente, que no es lo mismo, pero se requieren pruebas evidentemente para juzgar a alguien. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando el autor del delito, es confeso, es decir, confiesa que efectivamente fue él? Mira, ahí se produce una situación bien especial. Nuestro sistema procesal penal señala que no se puede juzgar a una persona solo con la confesión de esa persona. Ya. Tiene un sentido, porque mucha gente a lo mejor que puede estar escuchando diga, pero ¿cómo? Si la persona dijo que es el culpable. Claro. Lo que pasa es que hay que recordar que nosotros teníamos un sistema procesal penal antiguo distinto al actual sistema penal o procesal penal. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que en algún momento en nuestro país muchas de las personas confesaban, pero por amenaza, por tortura, por defender a otra persona, que también puede ocurrir. Entonces, si la única prueba de la existencia material de un delito es la confesión del imputado, hay que tener cuidado, porque puede que esa persona esté mintiendo. O puede estar encubriendo también. Puede estar encubriendo a alguien, o puede estar siendo amenazada o coaccionada por alguien para que reconozca un determinado delito. Entonces, es por eso que nuestro sistema penal señala que no puede basarse exclusivamente en la confesión. Evidentemente es una prueba relevante dentro del proceso penal, pero no puede ser que solo se configure con eso, ¿ya? Entonces, cuando la Fiscalía reunió antecedentes suficientes o no, va a decidir dos cosas. Primero, si no reunió ningún antecedente, va a comunicar al tribunal, al juez de garantía, que la facultad de no perseverar, es decir, que no se reunieron antecedentes criminales suficientes para llevar esto a juicio. Ahí va a notificar al imputado, al eventual imputado, porque no es imputado todavía, es decir, al investigado, podríamos decirlo, y luego voy a comunicar a la víctima. La víctima obviamente tiene el derecho de oponerse, si es que considera que no se realizaron todas las diligencias de la investigación, o que yo aporté antecedentes y no fueron considerados por la Fiscalía, y finalmente será el juez el que determinará si efectivamente no hay antecedentes y por ende se tiene que cerrar esa investigación. Eso se denomina la facultad de no perseverar. Pero también puede ocurrir lo contrario, que la Fiscalía sí encuentra antecedentes suficientes y decida llevar esto a juicio. Entonces, ¿qué es lo que hace la Fiscalía? Va a solicitar al tribunal que cite una audiencia que se llama la audiencia de formalización de la investigación. Y esta es la audiencia donde el imputado se convierte en imputado. Porque es acá cuando yo le digo al imputado formalmente que estoy reuniendo antecedentes porque existe un delito y ya tengo antecedentes suficientes para formalizarlo. En esa audiencia es cuando es la que mucha gente normalmente se ve en la televisión, cuando se encuentra en este caso la solicitud de la Fiscalía de las medidas cautelares. Y aquí viene la parte prisión preventiva, más debatida en y redes sociales y por la prensa respecto normalmente a la prisión preventiva.
¿Por qué motivo? Porque en la audiencia de formalización de la investigación es donde la Fiscalía le dice al tribunal, mire, hay un delito que cometió tal persona y estos son los hechos. Y yo voy a pedir lo que se denominan las medidas cautelares. Las medidas cautelares es un catálogo de situaciones en las que va a estar sujeto una persona que van a limitar su autonomía personal y que deberá cumplir mientras dure la investigación. Ahora, este catálogo es bastante amplio, va desde la prohibición de salir del país, que es el arraigo nacional, pasando por medidas como el arresto domiciliario total, arresto domiciliario nocturno, firma mensual, hasta llegar a la reina de las medidas, que por lo menos desde el punto de vista de lo que la gente conoce, que es la prisión preventiva. Si bien pareciera ser como la niña bonita de esta situación, la ley dice que es la medida de última ratio, es decir, se tiene que evitar y se tiene que aplicar todas las otras medidas y si no son suficientes, dada la naturaleza del delito y algunos factores que vamos a hablar, se debe aplicar la prisión preventiva. Entonces, es todo lo contrario a lo que la gente tiende a pensar. Nuestro código insta a los jueces a no aplicar la prisión preventiva y aplicar otras medidas. En este caso, la Fiscalía tiene que tratar de convencer al juez Exacto. para aplicar la prisión ¿Y preventiva. cuáles son esas medidas de convencimiento? Son que exista un grave peligro para la sociedad, un peligro para la víctima o un peligro para el resultado de la investigación. Son estos tres los elementos que puede tener la Fiscalía o argumentos para convencer al juez de que debe aplicarse la medida más gravosa. Ahora, también tenemos que entrar a pensar un poquito que nuestro sistema penal tiene un catálogo de delitos y cada delito tiene asociado una pena determinada. Esto no es que el juez, por ejemplo, llegue un momento y diga, mire, sabe que usted no es tan malo, le voy a aplicar una pena de 61 días de cárcel. No, cada pena, cada delito que está en nuestro Código Penal tiene asignado una pena determinada. Ahora, no es que la pena sea, una persona tiene 5 años, no. Los delitos se catalifican en tramos. Y esos tramos son, como se llama en este caso, van desde de los 61 días hasta el presidio perpetuo, pasando por penas que van de 541 días a 3 años, de 3 años a 5 años, de 3 años y un día a 5 años, de 5 años y un día a 10 años, y así van subiendo la escala de las penas. Y en el caso de prisión, o sea, cadena perpetua, en nuestro caso son 40 años, ¿no? Sí, exacto. A ver, ¿qué son 40 años para que se entienda en realidad? Las cadenas perpetuas, porque hay quien dice, pero ¿cómo cadena perpetua son 20 y otros son 40? No tiene sentido. No. Lo que pasa es que sí es cadena perpetua, pero la diferencia esto de los 20 y de los 40, que está el perpetuo simple y el perpetuo calificado, dice relación con cuándo va a poder pedir un beneficio para poder cumplir su pena en libertad. ¿Ya? No es que la pena se extinga y no es que el perpetuo en realidad no es perpetuo. Lo es, pero puede optar a beneficio. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que cuando el juez de garantía se ve enfrentado a esta situación de la solicitud de prisión preventiva, tiene que primero develar qué tipo de delito es. No es lo mismo, obviamente, un hurto que un robo con intimidación o un robo con homicidio. Claramente la penalidad es muchísimo más alta. Entonces, lo que debe primero ponderar el tribunal es, bueno, la persona, y obviamente eso también lo hará valer el defensor, que cometió este delito, cuando lo condenen definitivamente, porque aquí estamos en la etapa de investigación, ¿va a quedar preso? ¿Va a cumplir una condena efectiva? Entonces, si de esta prognosis penal, que así se denomina esta operación, resulta que es una persona que por la pena que tiene asignado su delito, incluso en su máximo tramo, no va a tener un beneficio, porque supongamos que una persona que tiene irreprochable conducta anterior o puede optar a beneficio y la pena es de 3 años, pero resulta que en general en nuestro país las condenas inferiores a 5 años para personas que no han cometido delitos antes o que han cometido delitos pero con ciertas circunstancias van a poder cumplir una pena en libertad, porque la ley les permite eso. Entonces, si no va a quedar preso, ¿qué sentido tiene que quede en prisión preventiva? Esa es un poquito la lógica que tiene que aplicar el tribunal, junto con muchos otros factores, obviamente, para determinar si una persona va a quedar en prisión preventiva. Entonces, si la pena asignada al delito es de 3 años, lo más seguro es que esa persona no va a quedar detenido finalmente y cumplir una condena efectiva. Por ende, lo más probable es que el juez rechace la prisión preventiva. Entonces, cuando vemos en la televisión que hay mucha bulla porque en un determinado delito una persona quedó en libertad y eso que es la 4ª, 5ª vez que lo comete, sí, pero es que resulta que la pena que tiene asignado su delito es muy baja. Entonces, recordemos que la ley insta al juez a aplicar las otras medidas y no la prisión preventiva. Entonces, esa es la lógica por la cual muchas veces podemos ver en la televisión que la gente queda en libertad después de esta formalización. Pero eso no significa necesariamente que finalmente tenga una condena al final de este proceso penal. ¿Por qué?
Porque estamos hablando de la etapa de la formalización, es decir, la etapa donde la fiscalía le dice al imputado, oiga, ¿sabe qué? Estoy investigando un delito y esto ya está en el tribunal. Después, en esta misma audiencia, se va a fijar una cantidad de tiempo en que va a durar esa investigación. Y una vez que termine esa investigación, el fiscal va a tener dos opciones nuevamente. La primera es decir, bueno, sí, tengo antecedentes suficientes para llevar a esta persona a juicio, así que lo voy a acusar. Y la acusación es el acto donde yo ya llevo esto a juicio propiamente tal. Pero también puede que de la investigación se reúnan antecedentes que permiten determinar que en realidad esa persona no lo hizo. O no hay antecedentes suficientes para llevarlo a juicio. O incluso puede que sea un delito muy antiguo y ya esté prescrito el delito, la persecución penal. Entonces, en ese escenario, la Fiscalía va a aplicar nuevamente algo que se llama la facultad de no perseverar. Se le va a comunicar en este caso al imputado y a la víctima, va a haber una audiencia y si reúnen los requisitos, se van a archivar los antecedentes porque no hay antecedentes suficientes para llevarlo a juicio. Por el contrario, si el fiscal considera que ya de esta investigación formalizada tiene todos los antecedentes, lo va a acusar. Y se va a citar una audiencia que se llama la audiencia de preparación de juicio oral, ¿ya? Es en esa audiencia donde se va a ofrecer la prueba que la Fiscalía va a utilizar en el juicio oral y lo mismo la defensa, cuál es la prueba, y eventualmente si la víctima presentó un abogado querellante, también va a tener el derecho a presentar en este caso los antecedentes de los que se va a valer en el juicio oral. Y aquí es donde entramos en el fondo a la tercera etapa, donde ya tenemos el juicio propiamente tal, que se va a denominar juicio oral cuando la pena que pida la Fiscalía supere los 5 años y un día. Y el juez de garantía va a dejar de conocer la causa y va a traspasar los antecedentes al Tribunal de Juicio Oral en lo penal, donde se va a hacer esta audiencia de juicio oral. Y en esa audiencia se van a presentar todas las pruebas por todas las partes y los intervinientes del proceso y finalmente se va a fijar una condena o absolución, que también es una posibilidad, ¿ya? Ahora, cuando se habla de agravantes, Ya. ¿A qué se denomina agravante en este caso? Cuando hablábamos que un delito tiene asignado una determinada pena, ocurre que esa pena va en tramos, ¿ya? Entonces, supongamos que la pena va de 541 días a 3 años. Entonces, ese tramo concreto tiene un tramo superior, que son los 3 años, y tiene un tramo inferior, que son los 541 días. Entonces, si esa es la pena que tiene asignado ese delito, ¿qué circunstancias tiene que ver el juez para aplicar menos o más? Porque 541 y 3 años hay una diferencia increíble. Y en los tramos más altos, 5 años y un día a 10 años. Estamos hablando que es el doble de la pena, dependiendo del criterio que tenga el juez. ¿Pero esto queda a discrecionalidad absoluta del juez? No, no queda a discrecionalidad absoluta del juez. Sino que la ley señala un catálogo de agravantes, ¿ya? Y un catálogo de atenuantes. Esos catálogos de agravantes o atenuantes permiten al juez establecer la pena en su tramo inferior o en su tramo superior. Cuando se reúnen dos o más agravantes, aplicarla en el tramo que está más arriba. Un ejemplo, supongamos que la condena asignada al delito es de 541 días a 3 años y hay dos agravantes, el juez va a poder subir en un grado la pena. Es decir, ya no vamos a estar de 541 días a 3 años, sino que la pena va a estar entre 3 años y un día a 5 años. Eso es lo que hacen las agravantes. Y las atenuantes son lo mismo, pero a la inversa. Se van restando finalmente. Si hay una atenuante, la pena que va a poder aplicar el juez normalmente va a ser en su tramo mínimo, es decir, va a aplicar seguramente 541 días. Al contrario, si tengo más de 2 atenuantes, el juez podrá bajar la pena y vamos a bajar de 61 días a 540 días y podría aplicarla en su tramo mínimo, por ejemplo, a 61. Entonces, las atenuantes y las agravantes son como una especie de juego que permiten subir o bajar la pena o compensarse, porque yo podría tener un agravante y un atenuante y entre ellas se compensan y desaparecen. Es decir, ahí es donde al juez le queda la libertad para aplicar la condena. Es decir, supongamos que no hay atenuante o agravante o las que hay se compensan, el juez va a tener un recorrido extenso. ¿Y qué va a tener que ponderar el juez? El tipo de delito, la gravedad, si la víctima en su momento trató de compensarlo, no trató de compensarlo, la mayor o menor extensión del daño, porque por ejemplo yo podría haberle pegado a esa persona y después lo ayudé, por ejemplo lo llevé al hospital. A lo mejor no configura necesariamente un atenuante, pero sí es un hecho que el juez puede ponderar para los efectos de aplicar una condena más reducida. O al contrario, puede que esa persona le pegó y le pegó además frente a sus hijos y de su familia y obviamente eso genera un determinado trauma. A lo mejor no está considerado en el delito, como que sea más grave o no, pegarle frente a la familia, pero evidentemente puede ser una circunstancia que el juez pudiese tener a la vista para los efectos de aplicar una mayor pena en el evento que no haya circunstancia atenuante o agravante. ¿Qué más nos va quedando en los minutos? Ya estamos
casi en el tiempo. Llegamos hasta lo que era el tipo de prisión preventiva y lo que era el periodo que fijan, ¿no?, para la investigación. Ok. Hay una situación que es tremendamente relevante porque mucha gente dice, bueno, la verdad es que yo entiendo que los delitos parten con esta denuncia, pero ¿y qué pasa cuando a alguien lo pillan cometiendo un delito? En flagrancia. La denominada flagrancia. Y aquí el proceso penal cambia un poquito, ¿ya? Porque ya no parte con esta investigación desformalizada que llevaba la Fiscalía porque recibió una denuncia ante Carabineros, investigó si ocurrieron los hechos, porque cuando hay flagrancia significa que los funcionarios policiales lograron detener a esta persona o cometiendo el delito o en un periodo que ocurre hasta las 12 horas posteriores de la comisión del delito. Entonces, si lo sorprenden a esta persona, Carabineros va a detener a esa persona o la Policía de Investigaciones. Y van a comunicarse con el fiscal. Y el fiscal tiene dos alternativas. La primera, decirle a las policías que lo mantengan detenido para que al día siguiente esa persona pase algo que se llama la audiencia de control de detención. O los deja en libertad, citados para que después puedan comparecer ante el juez, ante las fiscalías para dar su declaración respecto de los hechos. ¿De qué va a depender eso? De la gravedad, obviamente, del delito que se está denunciando, de los hechos, de la naturaleza del mismo, si trata de una persona con antecedentes penales o no con antecedentes penales, y la fiscalía toma una decisión. Si la fiscalía le dice a Carabineros que detenga a esa persona y la tenga detenida hasta el otro día, es decir, al otro día se va a generar las audiencias de control de detención ante el juez de garantía, y en ese mismo acto, a la persona que está detenida puede formalizarla. ¿Cuándo la va a formalizar inmediatamente? Cuando los hechos sean muy claros. Es decir, esa persona la sorprendieron robando dentro de una casa y la pillaron con enseres o con elementos propios para cometer el delito de robo en un lugar habitado, como ganzúas o elementos para romper cadenas o qué sé yo. Entonces, esa persona lo más probable es que la van a hacer el control de detención y ahí mismo, en la misma audiencia, le van a formalizar su investigación. Es decir, no van a tener esta investigación desformalizada por una cuestión obvia, porque ya tenemos los elementos para determinar que aquí existe un delito, a lo mejor me falta investigar ciertas cosas, pero ya sé que este delito existe. En ese caso, en esa misma audiencia se van a ver, en este caso, si la existencia o no de las medidas cautelares y dentro de ello la prisión preventiva. Ahora bien, ¿qué pasa si la Fiscalía no tiene todos los antecedentes? Porque es un delito complejo de determinar. Tiene la facultad la Fiscalía de poder solicitarle al tribunal que amplíe el plazo de la detención, cosa de al día siguiente hacer el control de detención e inmediatamente formalizarlo. Entonces, la verdad es que hay varias alternativas. Todavía nos falta una parte como bien importante del proceso penal que tiene que ver y la pena. ¿Qué pasa con la pena cuando el juez me dice, y además un juicio alternativo, como el juicio abreviado y el juicio simplificado? ¿Lo podemos dejar como para una parte 2? Justamente lo quiero anunciar para la parte 2. Ya. Entonces, la idea la próxima semana es justamente tocar el tema de cómo se cumple la pena, porque lo que hemos visto muchas veces es que la gente tiene una determinada condena, pero que es libertad. ¿Por qué pasa eso? Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pablo Contreras, de Juris Maule, también tienen abogados que atienden causas penales, ¿no? Sí, exactamente. Ya. ¿Cómo los contactan? Redes, vías de contacto. Bueno, nos pueden ver a través de la página web, que es www.jurismaule.cl. Ahí van a poder ustedes encontrar nuestros medios de contacto, teléfono, correo electrónico, WhatsApp o el medio que ustedes quieran. La primera entrevista que tienen con nosotros siempre es gratuita y una vez que estén en la oficina, dependiendo del caso, si es jurídicamente que lo podemos llevar, les vamos a decir cuánto es lo que le podemos cobrar y las alternativas de pago. Perfecto. Bueno, despedimos a Pablo Contreras. Muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Y nosotros también comenzamos a despedirnos. Que tenga un excelente fin de semana. Cuídese, descanse y nos encontramos ya la próxima semana. Chao, chao.